fin, buenas noches a todos, bienvenidos todos. Esta noche presentamos los últimos 4 números de la colección Pliegos de Poesía Málaga Capital Coín, con los excelentes escritores Gumersindo Ruiz, José Infante, Francisco Ruiz Noguera y Juvenal Soto, a los que agradezco en mi nombre y en el de la Fundación García Agüera su presencia en este acto, así como el regalo que nos han hecho con estos magníficos textos. Agradecer también al Ayuntamiento de Coín y a la Concejalía de Cultura, a nuestra recordada Maribel Urbaneja, con quien comenzamos este proyecto, y agradecer el testigo recogido también por la concejal Dori Luque. Málaga Capital Coín, la frase con la que saludaba Rafael Pérez Estrada a mi padre, nos sirvió de recurrente nombre para el proyecto ideado por él con la pretensión de dar a conocer a sus paisanos la vida e ingente obra del genial Rafael Pérez Estrada, una de las personalidades más inteligentes, atractivas y sugerentes de la segunda mitad del siglo XX en el panorama de las letras y las artes españolas, de quien en 2014 conmemoramos el 80 aniversario de su nacimiento, que residiera en Coín durante la década de los 80 y que en Coín creó, en el transcurso de sus prolongadas estancias entre nosotros, gran parte de su mejor obra literaria como pictórica. Asimismo, quiere ser también el homenaje de sus amigos a la memoria de Mari Carmen Gil Urel, también coineña de adopción y devoción. Para celebrar el que sería su 80 cumpleaños, durante 2014 desarrollamos una serie de conferencias en las que participaron Alfredo Taján, José Ignacio Díaz Pardo, José Manuel García Agüera, Juvenal Soto, José Infante y Antonio Garrido Moraga. También hicimos en ese mismo año una completa y exhaustiva exposición de más de 100 dibujos de Rafael Pérez Estrada, en la que se incluyeron sus libros y primeras ediciones, fotografías, cartas, objetos y otros contenidos de interés, en muchos casos inéditos y desconocidos. También hicimos en este mismo patio un concierto en el que participaron Ismael Chicano, José Miguel Guzmán el Cirguero, Francisco Villalobos, Álvaro Parada, Antonio Bañasco y yo mismo, donde se musicaron textos de Rafael, en las voces también de Juvenal Soto, de José Manuel García Agüera, de nuestra amiga Concha Goyanes y de Domi del Postigo. Los miércoles de ese año los dedicamos también a la figura y obra de Rafael, haciendo guiños periódicos en redes sociales sobre su vida y obra. Y comenzamos la colección Pliegos de Poesía. La colección Pliegos de Poesía, que esta tarde nos reúne aquí y que forma parte inseparable de ese proyecto y aspiraciones, y que han sido, a nuestra manera, la mejor forma de seguir manteniendo el recuerdo a Rafael. Una colección que, abusando de su amistad y confianza, mi padre pidió a Juvenal la dirigiera con total libertad, asumiendo la responsabilidad de engrandecerla con los poetas que tan acertadamente la han venido componiendo. Una colección de poemas únicos, elegidos especialmente para la ocasión por sus autores, también amigos generosos y coincidentes, que venimos editando desde entonces y que consta ya de 16 números, a cargo de los poetas Estanislao Orozco, Diego Medina Poveda, Jorge Villalobos, José María Prieto, Dolor Llull, Jesús Baena, Alfredo Taján, Antonio José Quesada, José Sarria, Carlos Lleras Planger y Rosa Romojaro. Y los que hoy nos acompañan, Gumersindo Ruiz, José Infante, Francisco Ruiz Noguera y Juvenal Soto. Juvenal Soto, desde el principio, un generoso cooperador necesario, como a mi padre gustaba llamar, y un imprescindible cómplice en la planificación y organización del proyecto, desde entonces venimos trabajando juntos en el compromiso de acercar la figura de Rafael a nuestros paisanos y resaltar esta parte poco conocida de su vida, como fue su relación con Coín en aquellos vivos años. Juvenal, como parte de esta fundación y director de la colección de pliegos de poesía Málaga Capital Coín, te doy paso para que nos ilustres mejor que yo de lo que ha sido esta magnífica colección. Y nada, suya es la palabra. Todo lo que ves desaparecerá rápidamente, y quienes lo ven también desaparecerán rápidamente. Estas palabras, escritas originariamente en griego, casi 2 siglos después del nacimiento de Jesucristo, forman parte de un libro concebido por Marco Aurelio, filósofo y emperador de Roma. Meditaciones es el título del libro, una reflexión en torno a la condición humana, creado en las noches de insomnio en la tienda de campaña, poco antes de entrar en batalla contra los germanos que rompían las fronteras del imperio. Estas palabras, decía,
Las leí por primera vez mediados los años 80 del pasado siglo y desde entonces las he tenido por una verdad irrefutable. Cuando comencé a escribir este texto, dudé por primera vez de su veracidad. Podrían ser irrevocablemente ciertas si Marco Aurelio se refiere a lo que Feuerbach, muchos siglos después, llamará lo real sensible, al esbozar los balbuceos de lo que más tarde sería el materialismo dialéctico. Pero Marco Aurelio ni era un materialista dialéctico, ni estas palabras son una verdad rotunda. Lo demuestra el hecho de que hoy, 19 siglos después de haber sido escritas, las estamos reviviendo al hablar de ellas. En consecuencia, tampoco era cierto lo que yo iba a escribir en este texto. Hoy desaparece una colección de pliegos de poesía. Iba a escribir. Málaga, capital Coín, no desaparece. En tanto continúe presente en la web de la Fundación García Güera, permanecerá viva. Viva permanecerá en tanto que mantengamos estos pliegos de poesía en los anaqueles de nuestras bibliotecas. Permanecerá viva cada vez que alguien lea una palabra, un verso, uno de los poemas de la colección. Sea quien fuera el lector, nosotros, o nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, estos pliegos permanecerán vivos, tan vivos como ahora mismo. Hoy, con los cuatro últimos números que nos disponemos a conocer, simplemente terminan las publicaciones de una colección de poesía. Hoy no desaparece nada ni nadie. Ayer tampoco desapareció nuestro amigo José Manuel García Güera, creador e impulsor de los pliegos, entre otras muchas creaciones e impulsos realizados a lo largo de su vida. Mientras que lo mantengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, mientras que lo recordemos y lo leamos y disfrutemos de su obra, José Manuel no habrá desaparecido. Pulso los dígitos de su número de teléfono y no me contesta, pero sé que está ahí, y lo sé con tanta certeza que incluso me he permitido llevarle la contraria, suprimiendo, contra su voluntad, el número 13 de estos pliegos, que pasan del 12 al 14. Es una libertad que, por motivos confesables, asumo como director de la colección, dirección que acepté por ofrecimiento de José Manuel, con un doble objetivo, fijado por él mismo: engrandecer la cultura en Coín y hacerlo por medio del recuerdo de las personas y las obras de dos amigos queridos y entrañablemente cultos que pasaron parte de sus vidas aquí, Rafael Pérez Estrada y Mari Carmen Gil. Con tales propósitos, José Manuel, Manolo, su hijo, y yo nos adentramos hace ya algunos años, 8, si no me equivoco, en la aventura que hoy termina, pero no desaparece. Han sido unos años dedicados tanto a las palabras como a las imágenes y a la música. Ediciones, conferencias, conciertos, presentaciones, exposiciones y las mismas viñetas firmadas por Rafael Pérez Estrada, que ilustran cada uno de los pliegos, testimonian lo que digo, pero sobre todo, y por encima de todo, han sido unos años dedicados a la amistad. Por eso, 4 amigos de Rafael, de Mari Carmen y de José Manuel ponen el punto final a los pliegos de poesía Málaga, capital Coín. 3 de ellos, Francisco Ruiz Noguera, José Infante y Gumersindo Ruiz, son además unos escritores formidables. Lo comprobaremos en unos minutos, cuando lean los poemas de cada uno de los 3 pliegos, a los que hoy he añadido temerariamente otro mío. Así concluye un proyecto que fue realidad gracias al esfuerzo de José Manuel García Güera, de Manuel García Fernández, de Maripepa Fernández Villalobos, de Santi Naranjo, de todo el patronato de la Fundación García Güera y de quien les habla, en menor medida, pero de quien les habla también. A tal esfuerzo es preciso añadirle la colaboración del Ayuntamiento de Coín, sin cuyo apoyo difícilmente hubiese sido posible realizar la mayoría de las actividades que acabo de mencionar. Por lo tanto, a los nombres de quienes hemos participado directamente en el proyecto es preciso añadir 2 más. El de Francisco Santos Cantos, alcalde de Coín, y el de Dori Luque Gómez,
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Coín. Estos y aquellos nombres ponen de manifiesto que cuando la iniciativa de unos pocos cuenta con el empuje de las instituciones, la cultura es más, mucho más que un mero acto puntual. Todos vosotros y todas vosotras sois testigos de lo que acabo de decir y de lo que hoy terminamos de hacer, porque todos vosotros y todas vosotras habéis sido los destinatarios de esta idea cuyo desarrollo ahora termina y no desaparece. Os ofrezco mi sincero agradecimiento, mi amistad y mi afecto. Muchísimas gracias. Me hubiera encantado, y creo que sobre todo a vosotros, que fuera Juvenal el que presentara a los escritores, como ha sido durante todas las presentaciones anteriores, ya que tiene una oratoria infinitamente más elegante que la mía y sobre todo tiene una relación estrecha de amistad con los autores y un conocimiento científico y personal sobre su obra. Él ha sido el encargado durante las 3 presentaciones anteriores de situarnos ante el autor y su obra. Pero hoy, además de como director de la colección, firmo un texto precioso que culminará la colección, con lo que yo haré las veces de él hoy. Me voy a limitar, para no meter la pata, a unas pequeñas notas curriculares que no explicarán la profundidad de los autores que hoy nos acompañan. Quiero empezar por el número 14 de la colección, don Gumersindo Ruiz. Nace en Málaga en 1948. Su vida literaria se entrelaza con la académica, es catedrático de Economía Aplicada en Barcelona, Alicante y Málaga y profesional en cargos de dirección en el ámbito financiero. Ha sido premio García Lorca de teatro con la obra El cuarto de baño de Alarica Torres, publicado en colaboración con Esteban Casado. Ha publicado las novelas Historias naturales en Huerga y Fierro y La nieve te ha mordido en Veramar, así como los libros de poemas Casas, editado por Ángel Cafarena, 21 animales y un vegetal en Dador y Espacios ocupados por la Fundación Unicaja. En el ámbito de la economía ha tratado en sus libros y publicaciones temas muy diversos. Es premio del Centro Internacional de Ciencias Ambientales, fue becario de la Fundación Mar y Fulbright. Y para mí lo descubrí hace más de 20 años, curioseando en la biblioteca de mis padres, donde encontré un precioso libro titulado Dibujos, de Rafael Pérez Estrada, en la que en el colofón aparece don Gumersindo Ruiz como cuidado de la edición. Desde ahí mi admiración hacia él, y hoy nos sirven esos dibujos para acompañar los poemas de esta colección. Hoy nos trae Distracción para el amigo enfermo, poema de Gumersindo Ruiz. Soy un aficionado en el tema de la poesía y en la literatura. Pero claro, he tenido el privilegio de tener unos amigos que han pensado que de alguna manera valía la pena que escribiera algo en memoria de Rafael. Rafael era muy amigo mío, nos conocíamos desde muchos años, era algo mayor que yo, y teníamos una relación muy entrañable, hablábamos casi todos los días, y yo le contaba cosas, contaba historias, y este pequeño poema es muy pequeñito, me da esta cosa leerlo de tan chico que es, pues es de cuando él estaba ya muy enfermo, que llevó pues su enfermedad con una filosofía, una alegría y que sorprendía a todos, ¿no? Porque no te dabas cuenta hasta qué punto estaba tan enfermo. Y entonces yo escribí pues algunas cosas de las que yo le contaba, que eran cosas que muchas no tienen mucho sentido, ¿no? Son noticias de aquí, de periódicos, de revistas. Y el poema se titula Distracción para el amigo enfermo. Y dice así: cuando era ya solo un cuerpo navegando por historias de agua, le hablé del blanco aterrador de la ballena, la grieta en el glaciar y del naufragio tras el motín en que los negros perecieron por carecer de grasa corporal. Él iba ya camino de su isla, pero le susurré que una noche en la embajada el príncipe Eustaquis Sapieha me confesó que siendo niño
cayó en el serpentín mientras daba de comer a los pingüinos, y esas visiones le hicieron sonreír. Por la razón, me dijo, la imaginación se fortalece, por la imaginación se impone la alegría. El poema número 15 lo firma José Infante Martos. Nace en Málaga en 1946, poeta, escritor, periodista. Trabajó durante 37 años en Televisión Española como redactor, reportero y guionista. Ha colaborado en multitud de medios de comunicación e igualmente trabajos suyos han aparecido en las más importantes revistas culturales. En poesía ha publicado más de una veintena de libros y ha sido galardonado con los premios Adonai, Málaga Costa del Sol de Periodismo, Beca Juan Mar, Premio Andalucía de la Crítica, Premio Nacional José Hierro, Escritor Malagueño del Año, entre otros muchos. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y en abril del 2015 le fue otorgado la Medalla de Oro del Ateneo de Málaga. José Infante para mí ha sido, en fin, siempre poesía. Mi padre siempre recordaba que el primer libro que le regalaron de poesía, el de adolescente, fue Mari Carmen Gil Urel, un libro, creo que era Uranio 2000, y que siempre me refería. El primer libro de poesía que me regalaron fue de José Infante, y regalado, como no, por Mari Carmen Gil Urel, a quien creo que he visto a Clara, su sobrina, aquí hace poco. En fin, me ha gustado mucho verla. El poema que firma, Desconcierto y vacío, de don José Infante. No es la primera vez que estoy en este recinto para hablar de Rafael. José Manuel me invitó hace unos años a leer textos de Rafael que hice con Juvenal. Aquí se congregan una serie de nombres que son para mí muy queridos. Rafael, el gran Rafael, sin el que mi vida hubiese sido absolutamente distinta, que tuvo una enorme influencia en mi juventud, que fue mi amigo durante muchísimos años y que es un escritor deslumbrante y un genio de la literatura y de la pintura. Mari Carmen, que fue efectivamente la impulsora de mi primer libro, Uranio 2000, Poemas del Caos, que no se hubiese publicado sin su impulso, que me obligaba casi todos los días a terminarlo para que lo publicara Ángel Gafarena. O sea, son nombres todos ellos, José Manuel, su mujer, su hijo, Mari Carmen, su hermana, son personas que han estado en mi vida de una forma decisiva e importante durante muchos años. Yo he hecho un poema que se llama Desconcierto y vacío. Es un poco tremendo. Está escrito en plena pandemia y, claro, se nota el tono un poco triste y desamparado que tiene el poema. El poema lleva una cita de Michel de Montaigne que dice: sé bien lo que busco, pero ignoro lo que... sé bien lo que sé bien de lo que huyo, pero ignoro lo que busco. Es monótona esta tarde primaveral que no encuentra sentimiento ni impulso y te deja inanimado el corazón que nada quiere más que el vacío, como una pesada sensación asfixia todo deseo y sepulta los sueños, esos vagos presentimientos ignorados. Solo sientes aridez en el alma y ves cómo se consume todo lo que un día fuera pasión o locura que arrastró la realidad y ahora se presenta como la única salida. No hay
queja ni quebranto. Un muro se levanta frente al mañana, un muro que no es tampoco silencio, ni tristeza, ni desesperación. El horizonte es la nada que espera, agazapada y te alcanza, se apodera de ti, domina tu corazón y ya nunca abandonará tu cuerpo ni tu mente, este vacío hueco que ya eres. Gracias. El siguiente poema de Francisco Ruiz Noguera nace en Málaga en 1951, poeta y profesor de la Universidad de Málaga. Sus primeros libros están recogidos en el volumen Campo de Plumas, con posterior ha publicado El año de los ceros en Editorial Visor, El oro de los sueños en Hiperión, Arquitectura efímera, también en Visor en 2008, La gruta y la luz, también en Visor en 2014. Ha obtenido los premios Ricardo Molina, Antonio Machado, Vicente Núñez, Juan Ramón Jiménez y Generación del 27. Es académico de la Real Bellas Artes de San Telmo en Málaga. A Francisco Ruiz Noguera le agradeceré eternamente que a principios de 2020, en febrero, sacaran junto con la editorial Renacimiento un libro histórico, una edición histórica con la recopilación de poesía de Rafael de 1985 al año 2000, que me compré justamente al empezar la pandemia y con la que pude de alguna manera pasar mucho más agradable ese trance. Hoy nos presenta su poema Complicidades, de Francisco Ruiz Noguera. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación García Güera, al director de la colección, Luis Soto, por invitarme a participar en esta magnífica colección con este poema Complicidades, porque efectivamente hay muchas complicidades aquí. Las complicidades con las personas que tienen que ver, ya se han mencionado, tanto con la Fundación como con el título de la colección, esa vocación Málaga Capital Coín. Parece que estoy oyendo a Rafael saludando a José Manuel justamente con ese grito. Y también me alegra mucho estar hoy nuevamente en Coín. Yo vine por primera vez aquí hace, pues yo creo que aproximadamente 35 años. Yo era pues 35 años más joven. Había sacado la cátedra de literatura y uno de mis destinos primero fue en Córdoba, pero después el siguiente fue aquí en Coín. Y estuve aquí 3 años en Coín con gente estupenda, con alumnos estupendos, de los que hoy me he enterado que algunos de ellos, de aquellos alumnos de COU, que eran maravillosos, los COU de entonces, no son los de ahora, maravillosos, algunos ya son profesores de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Tengo que indagar sobre eso. Esos son colegas, aunque estoy yo en otra facultad, son colegas también, y eso es algo emocionante para cualquier profesor. Como digo, muy honrado con participar en esta colección, con estas complicidades que aparte con estas personas que se han mencionado, Rafael Pérez Estrada y Mari Carmen Gil. Durante mucho tiempo teníamos los miércoles una comida en un restaurante Bilmore, pero con anterioridad, Juvenal se acordará, esas comidas las celebrábamos en Los Vikingos, y en Los Vikingos aún todavía iba Mari Carmen Gil, de manera que una complicidad más para celebrar la presencia de mi poema en esta colección. Pero la complicidad mayor, o las complicidades mayores que yo establezco aquí en el poema que voy a leer, es la que tuvo y la que durante toda su vida esgrimió José Manuel Agüera con la casa que acabamos de visitar del pintor Reina Manescau. Decía yo antes, le comentaba a Infantes, que una casa como esta, es decir, un recinto como ese que cuida y recuerda a un artista local, tiene que ver con la importancia de ser de un pueblo. Antes se ha dicho que yo nací en Málaga, yo nací en Frigiliana y sigo vinculado totalmente a Frigiliana, y me alegro mucho porque ser de un pueblo tiene un no sé qué porque la pintura del 19 de Málaga, yo creo que ninguno de los pintores del 19 de Málaga, Muñoz de Gren, Martín de la Vega, Berto Grande, nadie tiene una casa como esta.
ninguno de ellos, y eran primerísimas figuras, como lo fue Reina Manescao. Es decir, el hecho de que los vecinos de un pueblo se acuerden de un vecino antiguo y tengan presente, eso conlleva que haya habido un vecino que especialmente ha puesto el dedo y ha señalado. Y ese fue el caso de García Huera. Por eso, la complicidad que yo establezco en este poema es justamente la de la dedicatoria que dice así, entre el pintor y el gestor y el artista que fue García Huera. El poema se abre con una cita que dice: a ciertas edades lo de la gafa es una cosa increíble, o te las pones o te las tienes que quitar. A José Manuel García Huera, in memoriam, cómplice en el arte por encima del tiempo de su paisano Reina Manescao. Tienden lazos potentes vida y arte, búsquedas sin porqués y sueños compartidos. Los caminos del arte, tal vez solo un tentar en la bruma lo que ya se había imaginado previamente. ¿No fue Pascal quien dijo aquello de que no me buscarías si no me hubieras antes encontrado? Arte y vida, intercambio de miradas y de complicidades, con los hilos como tela de araña, frágiles pero firmes en la raíz común de un sólido cimiento. Por encima del tiempo, esa fue la mirada que lejos de su tierra hizo suyos las calles y canales, los palacios cadoro de la ciudad del agua, magistral preciosismo para la arquitectura veneciana. Por encima del tiempo es la misma mirada que se nutrió en sus valles de azahares de los juegos de luces y colores, la que bebió el torrente sencillo de la vida y con forma serena dejó para los suyos la memoria de una amable tertulia en la enramada de un rancho familiar en tierras andaluzas. Y luego otra mirada, vida y arte, cómplice en ucronía de Reina Manescao, con la fuerza potente de ese hilo de la misma raíz, la propia tierra, rescata la mirada del artista, bien palacio de oro o humilde caserío, y construye con ella, como un guiño por encima del tiempo, una razón de vida. El último número de esta colección lo firma Juvenal Soto. Juvenal nace en Málaga en 1954, ha publicado varios libros de poemas y algún ensayo sobre arte y literatura. Como profesor invitado ha difundido la poesía española contemporánea en el Dickinson College y en el Levon Bay College de Pensilvania y Holling University en Virginia. Ha impartido cursos de literatura española en la Universidad de Milán y Málaga. Premio Cero en el año 1972, Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina 2001, Premio Alija Vive 2002, Premio Andalucía de la Crítica en 2017. Creó y dirigió durante 3 años el aula Rafael Pérez Estrada, dedicada al análisis de la literatura y el pensamiento contemporáneo. Aunque estudió Derecho con mi padre, siempre escuché el nombre de Juvenal en mi casa como un excelente escritor y gran amigo. He tenido la suerte de compartir este magnífico viaje que ha durado 8 años junto a mi padre y la memoria de Rafael, eterno Rafael. Se implicó desde el primer momento en todos los actos que organizamos en 2014 y desde entonces viene dirigiendo la colección Pliegos de Poesía Málaga Capital Coín, que tantas alegrías nos ha regalado y que hoy culminamos con su poema La Cimetière de Roy, de Juvenal Soto. Le Cimetière de Roy es el cementerio del rey. Hay una llamada en el título del poema que es un soneto. Les leo la llamada. El lugar más hermoso de una de las ciudades más agraciadas que conozco, Ginebra, es un jardín por el que las madres y las abuelas pasean en compañía de sus hijos y nietos. Por encima de ese lugar vuelan halcones, los únicos que he visto en el cielo de Ginebra. En el lugar del que hablo, Le Cimetière de Roy, en plural, de los reyes, en el barrio de Plaine-Palais, reposan los restos de quienes, nacidos o habitantes de Ginebra, engrandecieron el nombre de esa ciudad a lo largo y ancho del mundo.
Las tumbas de Juan Calvino, Robert Musil y Jorge Luis Borges, entre otros, están allí. Deseo con estos endecasílabos construir un paraje para la memoria de José Manuel García Güera, que me engrandeció con su amistad durante todos los años de su vida. Este soneto no es un jardín, pero sí es lo mejor que tengo para honrar la memoria de mi querido amigo. Le Cimetière del Roi, el cementerio del rey, a José Manuel García Güera, in memoriam. Tristes son las ciudades cuando llueve y empapan los recuerdos la memoria de quien fuiste. Ayer, brasas y gloria, fuegos, incendios, hoy campos de nieve. La ciudad y la lluvia a las 9 del invierno en la esquina de esta historia. Una vez, otra vez, como la noria del tiempo que en los charcos se remueve. Hay una casa muy al fondo de la vida. Allá vuelves cuando arrecian las tormentas y el viento abre la boca de esa herida que de lluvia y recuerdos alimentas. No recuerdes, no busques la salida. Bien saldadas están todas tus cuentas. Muchas gracias. Agradecer a todos los que habéis implicado en este proyecto de incorporación para la memoria colectiva de mi pueblo, de la figura y obra de Rafael Pérez Estrada, de las actividades que hemos hablado antes, tanto de las conferencias, las charlas, de los debates, conciertos y demás actividades realizadas, pueden acceder gratuitamente a sus contenidos completos desde nuestra web, al igual que a los contenidos íntegros de todos los pliegos de poesía, pudiéndose descargar individualmente en archivo compatible en cualquier dispositivo. Esta colección, y ya para despedirme, la teníamos preparada para junio de este año. El orden de las actividades que teníamos a principios de verano, para antes del verano, era una exposición magnífica de fotografía de Juvenal, que la queríamos inaugurar aquí también en este patio. Después, a mediados de junio, presentábamos esta serie de pliegos que venían acompañadas también con la exposición de Juvenal y era un aliciente más también a esta presentación. Y después presentábamos el libro de Miguel Salgado, el primer fotógrafo de Coín, que como saben presentamos el 23 de septiembre pasado. Al final el orden ha sido totalmente el contrario. Hicimos primero el libro, después hemos presentado la colección y queda pendiente la magnífica exposición de Juvenal. En fin, no hemos apresurado a querer sacar tanto el libro de Miguel Salgado como esta colección de pliegos de poesía que dejó mi padre prácticamente resuelta en abril, en vida todavía, y hemos querido no dejar pasar, como os digo, este año para presentar esos 3 proyectos tan interesantes que quería regalaros mi padre para esta primera mitad de 2022, aunque hayan sido, como digo, en orden inverso. Sin más, agradecer otra vez la asistencia y dejar paso para que cierre el acto al alcalde de Coín, Francisco Santos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y paciencia. Un abrazo. Bueno, pues muy buenas noches. Para mí es un placer, pues, una vez más presentar este proyecto tan importante de la Fundación, que inició allá por el año 2014 con ese título tan sugerente, Málaga Capital Coín, y que, bueno, en el que han participado pues numerosos artistas de toda la provincia de Málaga y sobre todo amigos de Rafael Pérez Estrada y por supuesto amigos también de la Fundación. Por eso quiero aprovechar para dar las gracias, por supuesto, en primer lugar a José Manuel, a todos los miembros de la Fundación García Güera y, bueno, entre ellos a los 4 artistas que están aquí en el de hoy, como son Gumersindo, José, Francisco y al director, como no, a Juvenal. Como decía, es un título muy sugerente. Rafael Pérez Estrada era una de las personas más inteligentes del siglo XX, ¿no? Y teníamos la suerte de poder convivir con él. Yo, por supuesto, he tenido poco trato, o prácticamente ninguno, pero sabemos de primera mano que José Manuel sí lo tuvo y hizo de que tuviera cada día ese amor a Coín más hacia dentro de su persona, ¿no? Y yo creo que eso se demostraba, y a partir de todo esto yo creo que la Fundación ha hecho un magnífico trabajo, puesto que era este título de Málaga Capital Coín.
yo creo que es algo que todos lo tenemos interiorizado. Yo creo que el COINO, y si no que se lo digan a la concejala de Cultura, que lleva una actividad intensa durante todo el año, por supuesto con el resto de técnicos, a los que les agradezco la gran labor que hacen durante todo el año. Yo creo que los que venís de Málaga, ¿no? Lo veis, lo valoráis y es algo que nosotros podemos disfrutar, pero es que hemos tenido grandes personas como hemos tenido José Manuel, por supuesto el resto de la Fundación, pero tenemos otros numerosos artistas que hacen que cuando vayamos fuera del COINO nos sentamos muy orgullosos. En este caso le cambio el orden de la frase y sabemos todos cuando salimos fuera que COIN es la capital de Málaga a nivel cultural. Así que yo simplemente tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas de COIN que suman a nivel cultural. Por supuesto cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de COIN y lo seguirán teniendo de cara al futuro. Así que muchas gracias a José Manuel, que estoy seguro que nos está escuchando, a todos los miembros de la Fundación, a Manolo por supuesto, a Maripepa y, como decía, el apoyo total del Ayuntamiento lo tendréis de cara al futuro. Para este proyecto ya finaliza con ese número 17, que es el 16, porque evidentemente nos saltamos el 13, pero bueno, estamos en un sitio que constantemente es testigo de actos culturales. Presentamos aquí el libro de Miguel Salgado hace escasamente 2 meses, tenemos el Centro Reina Manesco aquí al lado, pero tenemos otros muchos proyectos que estamos por llevar a cabo y por inaugurar y que esperemos que sea mucho también con la Fundación. Así que, como decía, muchísimas gracias por el trabajo y apoyaremos los proyectos que vengan de cara al futuro. Gracias y buenas noches.